en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Les agradezco mucho la invitación para estar aquí con ustedes hoy a esta que espero sea una reflexión colectiva sobre esta revolución de las conciencias de la que nos habla Antonio y lo que nos depara la lucha por el 2012. Es una de nuestras más grandes preocupaciones. La historia actual de México no se distingue mucho de lo que ha sido la historia de los pueblos a lo largo de la historia. Estamos en un momento ciertamente crítico de nuestro devenir como nación independiente, y eso es sin embargo lo que hace mucho más grave el contexto actual y más grande nuestra responsabilidad, porque lo que está en riesgo de perderse es nuestro país como un proyecto de nación independiente, libre y soberana. Desde hace un cuarto de siglo, el grupo que se ha apoderado del poder económico y político en México ha iniciado un proceso de desmantelamiento de la nación, de entrega de nuestros recursos estratégicos al capital extranjero, de cancelación de los derechos fundamentales de los mexicanos, que nos parece no tiene parangón en la historia de América Latina. Hace 2 meses, cuando leía el comandante Fidel Castro el libro que publicó Andrés Manuel López Obrador sobre la mafia que se ha apoderado del poder en México, el propio Fidel Castro reflexionaba que le había sorprendido profundamente la descripción que se hace en este texto de lo que pasa en México, porque ciertamente en el exterior no se tiene idea de la depredación que han realizado quienes gobiernan a México de nuestro país. De tal suerte que tenemos una enorme responsabilidad y estamos conscientes de que en las elecciones presidenciales del 2012 se va a jugar más que el destino de quién ocupará el gobierno, sino que está realmente en el terreno de disputa es la nación. Y decía yo hace unos instantes que nuestra lucha no es muy distinta de la lucha que han tenido los pueblos del mundo a lo largo de su historia. Miren ustedes, en el proceso de la modernidad, en la lucha que desde el siglo XVIII ha habido en el planeta por cambiar las estructuras políticas y económicas, la cuestión ha sido la misma: cómo poner un alto y un coto a los abusos del poder y cómo garantizar los derechos de las personas y de los pueblos. Y esa es en el fondo la misma lucha en todos los países. Tengo la fortuna de ser profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que todavía es uno de los espacios de libertad que hay en América Latina. Y allí estudiamos los 3 grandes procesos de modernización de las instituciones políticas que se han dado en el mundo, que se han dado en países que hoy son países extraordinariamente... ¿3 países? Sí, hay mejor Antonio, sí, Tres de los grandes países
Ahora ya no sé. 3 de los grandes países occidentales que ahora tienen regímenes de los más atrasados, pero que en el pasado pues, tuvieron procesos de enorme importancia para el mundo entero. En Inglaterra, por ejemplo, desde la Edad Media el pueblo inglés luchó por abatir a la monarquía despótica que la gobernaba en nombre del derecho divino. Y así desde la Edad Media, desde el siglo XIII, el pueblo inglés conquistó la que se llamó la Carta Magna, un documento esencial que le arrebató al monarca después de derrotarlo militarmente, en donde éste reconocía los derechos fundamentales del pueblo y a la vez aceptaba el principio de que los gobernantes no tienen derecho ni a impartir justicia, ni a dictar leyes, ni a confiscar los bienes de las personas y atentar contra los derechos fundamentales del individuo. Esto que fue conquistado por los ingleses hace más de 7 siglos, sin embargo hoy en día es desconocido por muchos gobernantes y estamos viendo cómo en el México actual, en nombre de la supuesta guerra contra el narcotráfico, el gobierno del señor Felipe Calderón se arroga el derecho de cancelar los derechos individuales de las personas, a pesar de lo que está prescrito en la Constitución mexicana, donde muy claramente se establece que solamente en momentos excepcionales, mediante una ley votada por el Congreso, según establece el artículo 29 constitucional, se pueden suspender las garantías individuales. Pero hoy en día el Ejército Federal está actuando en muchas regiones del país como si hubiera ese estado de suspensión de las garantías individuales que solamente una ley votada por el Congreso puede establecer. Y esa circunstancia no se ha dado en el país. Entonces toda la actuación del ejército es completa y perfectamente ilegal. El ejército mexicano no puede llegar a un poblado y desaparecer a la policía municipal o realizar arrestos sin un mandamiento judicial, ni asumir funciones de policía judicial o ministerial, como hoy en día se le llama. Esa es una atribución propia del Ministerio Público. Los gobernantes mexicanos desde los años 60 han utilizado a las Fuerzas Armadas para supuestamente combatir contra los movimientos insurgentes, lo que hicieron Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, presuntamente combatiendo a la guerrilla en el estado de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco, en el Distrito Federal. Y esto es completamente una transgresión al principio fundamental del artículo 129, que establece que en tiempos de paz el ejército no tiene otra función que estar en los cuarteles, y que la persecución de los delitos es función privativa del Ministerio Público. Y entonces para acá se ha utilizado el ejército de manera indiscriminada hasta llegar a la situación aberrante de hoy en día, en donde prácticamente los militares se les mantiene en un estado de privilegio y de excepción, que ha motivado incluso la intervención de agrupaciones internacionales que están exigiendo que se termine con ese fuero militar que impide que los miembros de las Fuerzas Armadas que cometen ilícitos sean castigados. De tal suerte que la lucha de los pueblos por defender sus derechos es muy antigua y nunca se puede considerar que ya se consiguió un objetivo y que esos derechos están ya perfectamente custodiados por el hecho de estar inscritos en la Constitución mexicana. La Revolución Francesa de 1789 fue la primera que condujo a que se redactase una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto del 89, 3 o 4 semanas después de la toma de la Bastilla por el pueblo de París.
se dio al mundo esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hoy se considera como el elemento fundamental de la constitución de cualquier país. Incluso en los Estados Unidos, que 2 años atrás de la Revolución Francesa habían expedido en el 87 su constitución, la tuvieron que modificar a través de una serie de enmiendas, amendments como lo llaman, para establecer esa declaración de los derechos de las personas. Esto, sin embargo, pues vemos hoy en día que se sigue violentando, a pesar de que tenemos ya siglos de que se consideran inviolables los derechos de las personas. Del otro lado de la moneda, pues está la otra cuestión, la de los abusos del poder. La lucha de los pueblos ha sido, en ese sentido, la misma, a la vez de perseguir, se consagren los derechos de las gentes, impedir los abusos del poder. En las viejas monarquías europeas, en Inglaterra, en Francia, pues fue a terminar con el absolutismo. En Inglaterra, en el siglo XVII, detuvieron, juzgaron y decapitaron a su monarca, al rey Carlos I. Después establecieron la monarquía, pero ya bajo otras condiciones, en el marco de un régimen parlamentario donde el monarca es solo una figura decorativa. En Francia no, en Francia, tras haber guillotinado a Luis XVI, pues se buscó establecer una república, aunque en el siglo XIX hubo restauraciones monárquicas. Pero en fin, se eliminó el poder absolutista del monarca de poder dictar leyes e impartir justicia. Los Estados Unidos también, en el proyecto originario, que poco tiene que ver con los Estados Unidos de ahora, pero los grandes teóricos del siglo XVIII, Jefferson, Franklin, Hamilton, Madison, establecieron una constitución donde habían los principios que hoy son universales: la división de poderes, el sometimiento del titular del Ejecutivo a la ley y al control de la ciudadanía, por medio de un régimen republicano y representativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día cuando vemos tantos abusos de poder? Lo que está pasando es que no está funcionando el régimen republicano y representativo, porque en el marco de la teoría de la Constitución, donde se establece ese principio de los pesos y contrapesos diseñado en las grandes constituciones, empezando por las de Estados Unidos conforme a las teorías de Locke, de Montesquieu, de la división de poderes, se supone que los poderes deberían ser el uno al otro freno y contrapeso de los demás. Y en un país como México no hay un freno, no hay un contrapeso real, efectivo, al poder ejecutivo. Desde el 2000, los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón han dicho de manera propagandística que se ha terminado la era del presidencialismo al estilo priista. Pues sí, pero ahora tenemos el presidencialismo al estilo panista, que está peor, efectivamente, porque tenemos esta alternancia en el poder, y ahora vamos a eso, pues se produjo por una serie de acuerdos a espaldas y en contra del pueblo mexicano. Y porque el poder legislativo en México, en manos todavía del priismo, pues no es ningún freno a la autocracia de los presidentes panistas. El PRI le ha estado concediendo al PAN todo lo que el PAN ha querido. Tan solo veamos lo que pasó la semana pasada. Los priistas votaron que se siga el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque bueno, sus funciones en forma de negocios. Ahora el doctor Simi y los dueños del Partido Verde Ecologista Mexicano, que han sido cómplices de todo este proceso. Y nada absolutamente
el PRI ha sido un freno para la política de Calderón en materia de, entre comillas, lucha contra el narcotráfico. Al contrario, han avalado todas estas acciones aberrantes. Pues nada, los priistas se han opuesto a que Calderón y los panistas sigan entregando los recursos estratégicos de México, empezando por el petróleo y el gas, a las grandes transnacionales. Entonces el Poder Legislativo no es un freno ni un contrapeso al Ejecutivo. Está fracasando el esquema de la división de poderes. ¿Y por qué está fracasando? Porque está fracasando también otra de las instituciones creadas en el siglo XVIII, en las constituciones francesas surgidas de la Revolución, en la Constitución estadounidense, que es el sistema representativo. Ante la imposibilidad de que todos gobiernen, se asumió que los representantes del pueblo, en las cámaras legislativas, en los gobiernos municipales y locales, deberían ser quienes gobernaran. Y hoy, que me perdonen los señores legisladores, pero no representan al pueblo. Representan, en el mejor de los casos, a sus propios partidos políticos. Y ese principio de que diputados y senadores representan a los partidos no está inscrito en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana parece que lo olvidan todos. Los diputados son representantes del pueblo, los senadores son representantes de los estados. Y yo estaba oyendo esta semana al señor Corral, que dicen que es uno de los más demócratas legisladores del PAN, que estaba hablando en el curso de esta comisión de gobernación, que estaba haciendo las listas para los que van a ser posibles integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, hablando del voto por partido, cuando los partidos no pueden ni deben tener una voz como representantes del pueblo. Quienes representan al pueblo son los diputados, y el diputado tiene que estar en contacto permanente con sus electores, y nosotros no vemos que ningún diputado vaya a su distrito y se reúna. Yo me acuerdo en la época que viví en Francia, tuve esa oportunidad en los años 70, pues en esa época todavía había diputados que una o dos veces a la semana iban a la sede de su distrito y dialogaban con todo aquel ciudadano que quisiera verlos, para llevar su voz al legislativo. Aquí no, aquí los diputados y senadores piden línea a la cúpula de su partido. No son representantes del pueblo, de la nación, son representantes de los intereses de su partido. Si la cúpula de su partido, como en el caso actual del Partido de la Revolución Democrática, decide que va a hacer alianza con el PAN, que es la derecha, pues una parte de los legisladores del PRD están siendo representantes de los grupos oligárquicos que apoyan al PAN. Esa es la verdad. Nos dicen que esta alianza es solamente en elecciones locales, supuestamente para frenar al PRI, pero vean ustedes, ahora que están eligiendo a los integrantes del Consejo General del IFE, están PRD y PAN al unísono votando. Entonces, es una alianza de otro corte. Yo leía con mucha estupefacción, debo decirlo, una entrevista que concedió esta semana al periódico español El País, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal. Y en esta entrevista Ebrard decía más o menos que las alianzas electorales entre PAN y PRD eran justificables por una razón. Primero dijo, porque el PRI es peor que el PAN. Bueno, yo
Y se junta con el PAN. Hasta donde entiendo están haciendo lo mismo. Pero si pusieran la balanza a los dos, que son iguales, yo le concedería un poquito de ser peor al PAN, porque todavía en el PRI hay alguna que otra voz decorosa, patriota, y en el PAN yo no veo ninguna que me perdone. Y luego el otro argumento de celebrar era que lo que había que hacer en México, ante todo, que ese era el objetivo fundamental, era destruir al PRI, terminar con el PRI, acabarlo, borrarlo de la faz de la tierra, porque entonces ya los partidos que quedaran podían ya ver con más claridad hacia dónde ir. Y utilizó mucho el vocablo de que tenemos un horizonte nebuloso, lleno de neblina, de bruma en México, y que esa bruma, esa neblina, venía esencialmente de... Pues bueno, pues me parece que ese análisis es completa y absolutamente equivocado. Yo creo que lo que tenemos enfrente es el gobierno del PAN, que en el curso de estos 10 años de experiencia de dos gobernantes panistas nos ha demostrado que es igual o peor que el PRI. Ultraderecha. Es la ultraderecha. Y yo lo he dicho en algunos artículos. Estamos en estos 10 años que han pasado viviendo una experiencia inédita en México, porque es la primera ocasión en la historia mexicana desde el virreinato, en que la ultraderecha gobierna México. Porque vean ustedes, en el siglo XIX, Agustín de Iturbide trató de gobernar y estuvo al frente de un imaginario imperio pues unas cuantas semanas. Luego tuvimos dos experiencias de gobierno centralistas. La primera república centralista entre 1835 y 1842 y la segunda república centralista entre 43 y 45 más o menos. Pero esos años fueron años en México de una permanente guerra civil, de tal manera que los gobiernos de ultraderecha de la época lo más que hicieron fue expedir constituciones aberrantes donde cancelaban todos los derechos posibles, pero no pudieron imponer un poder. Luego trajeron de Europa, de Miramar, al príncipe Fernando Maximiliano, y pues le resultó fatal porque Fernando Maximiliano, aun siendo un príncipe europeo, pues tenía algunas ideas liberales. Y cuando llegó a México y se enteró que se habían expedido las leyes de reforma, le parecieron muy bien las leyes de reforma. Entonces ya hay un conflicto con el Partido Conservador, al margen de que el país estaba pues en un estado de guerra civil, en donde afortunadamente las fuerzas liberales al mando del presidente Benito Juárez terminaron con el imperio. Y la experiencia de Porfirio Díaz pues se inició como un gobierno liberal que se fue haciendo cada vez más derechizado, más despótico y más estrellista, pero nunca jamás llegó a los excesos que estamos viendo con los señores Fox y Calderón. Al lado de Fox y de Calderón, Porfirio Díaz parecería como un prócer liberal. Entonces, esta experiencia sí es realmente abracadabrante para México. Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo en primer lugar un proceso de desmantelamiento de la nación que se expresa como un desmantelamiento de la Constitución mexicana. Se están cancelando, en primer sitio, todos los derechos sociales, esos derechos colectivos que México fue pionero e innovador con la Constitución de 1917. El derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a una serie de garantías laborales, el salario mínimo remunerador, el contrato colectivo, el derecho de huelga, todo eso se está terminando. Los derechos del pueblo a la educación pública gratuita, a la salud, a la seguridad social, lo están liquidando. Están liquidando las conquistas que se consideraban históricas e irreversibles de la Revolución Mexicana. Como y cuando durante nuestra revolución no hubieran triunfado
las fuerzas de Villa y de Zapata, las fuerzas populares, pero al menos en la Constitución del 17 quedaron consagradas muchas de las demandas populares, pues las están terminando. Y no solo eso, se está acabando con un principio central toral de nuestra Carta Constitucional consignado en el artículo 27, que establece los derechos originarios de la nación a sus riquezas estratégicas, a su patrimonio, y sobre todo a que sea el Estado mexicano un Estado libre y soberano, dueño de sus decisiones. Y con el señor Calderón no solamente se están entregando el subsuelo, el mar territorial, los recursos básicos a las grandes multinacionales, muchas de las cuales están asociadas a sus intereses, principalmente las multinacionales españolas, sino que también se están entregando funciones privativas del gobierno mexicano a agencias de los Estados Unidos. La semana pasada, así sin más, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos desplegaría a los agentes de un sinfín de agencias, como llaman a las dependencias del gobierno en Ciudad Juárez. Bueno, ya sabemos que todas esas agencias, llámese DEA, FBI, CIA o lo que sea, están operando libre y impunemente en el territorio mexicano, donde todos sabemos que esa supuesta lucha contra el narcotráfico del señor Calderón, que según la propaganda oficial la realiza el ejército mexicano, pues está a cargo de las agencias estadounidenses. El ejército mexicano no tiene aparatos de inteligencia, perdonen ustedes, para poder localizar a los capos del narcotráfico. Los que saben dónde viven, dónde están, son los agentes estadounidenses. Ellos son los que tienen el control de la situación. Y si a veces, o más de las veces, está actuando la Marina Armada Nacional, es porque ese cuerpo ya está total y absolutamente subordinado a las fuerzas estadounidenses. Le tienen más confianza que al propio ejército, donde todavía los intereses, por un lado, de cierta autonomía prevalecen, y luego donde hay suponen ellos, una mayor penetración de los cárteles del narcotráfico. De tal forma que ya me tocó hace como 3 años ver en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la sala de migración, a agentes estadounidenses. Hace ya como 3 años. Entonces ya están operando, ya hay oficinas supuestamente de coordinación con base en esto que llaman Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida no es otra cosa que un acuerdo, pacto o tratado entre el gobierno panista y el gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjese que es grave, al llamarlo iniciativa, lo único que han buscado es evitar que, siendo considerado pacto, acuerdo o tratado, pase por la ratificación del Senado de la República. Entonces está transgrediendo el orden constitucional con base en un acto de autoritarismo presidencialista. Está transgrediendo el mecanismo previsto por la Constitución para poder comprometer aún más lo que ya solo es, francamente, letra muerta de la Constitución, el principio de la soberanía nacional. Porque ¿quién dicta las políticas de México? Las políticas en materia financiera y económica, que teóricamente manejan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la de Economía, están siendo dictadas absolutamente por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por todas las agencias internacionales. Más aún, el titular de Hacienda está en relación continua con esas agencias, y después de tomar tales o cuales medidas, pues le informa al señor Calderón, se entera a través de su secretario de Hacienda o del señor Cártenis, director del Banco de México, que fue muchos años subdirector del Fondo Monetario Internacional, de qué es lo que se está haciendo.
Y no son solamente las políticas financieras y económicas, son también las políticas sociales. Todo lo que es este desmantelamiento del sector paraestatal, la privatización del Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISSSTE, del sector educativo, son decisiones que se toman a nivel internacional. ¿Es alguna vez han escuchado que el señor Calderón esté en su escritorio revisando expedientes, tomando decisiones? No. Ya los titulares del Poder Ejecutivo, sean espurios como Calderón o no, lo que hacen es convertirse en figuras mediáticas para poder estar haciendo declaraciones absurdas. O el problema es que los presidentes priistas inauguraban obras, inauguraban hospitales que habían construido, inauguraban escuelas. El señor Calderón, fíjense, vean lo que hizo ayer, lo que está inaugurando son plantas de empresas multinacionales. Inauguró un hotel con una compañía multinacional, que inauguró ayer fue una planta automotriz de empresa. Fíjense, ya el Estado mexicano prácticamente no existe. Lo que existe es el sector privado nacional e internacional, y más bien internacional. Entonces, ¿dónde está la capacidad soberana del Estado mexicano? Tan solo en el aspecto de la seguridad nacional, con toda esta supuesta guerra contra el narco, no nos cabe la menor duda de que fue impuesta por los sectores más conservadores de los Estados Unidos, los famosos halcones del Pentágono, el señor Calderón, pues ha propiciado el desmantelamiento del Estado. Ha generado este escenario de descomposición, que no es de ninguna manera un escenario accidental, sino que es un escenario buscado deliberadamente, porque todo el mundo sabe que al hacer rodar la bolita de nieve de la violencia, pues se ha generado más y más violencia. Decía alguna vez un editorial del periódico La Jornada, se destapó un avispero. Pero esto se ha buscado intencionadamente. Claro que había objetivos, llamémoslo, de política doméstica del señor Calderón, que al haber llegado a Los Pinos como un individuo sin legitimidad, un gobernante espurio, pues, a través de estas políticas ha creído adquirir cierta autoridad, y la verdad es que eso no ha acontecido, porque es francamente un escenario caricatural el que tenemos en México. Pero lo grave es eso, que ya el Estado mexicano, el país, pues no tiene una capacidad soberana para decidir su propio destino. Y luego, bueno, pues estas políticas han propiciado un deterioro social jamás visto en la historia mexicana, porque la realidad, por ejemplo, de lo que acontece en el campo de nuestro país nunca se había visto. No hay más alternativa para los jóvenes de nuestra república que emigrar a los Estados Unidos o ponerse al servicio de los Estados. Díganme ustedes, ¿no es un absurdo esta guerra contra el narcotráfico cuando... ¿Qué se les antoja a ustedes que sea el porcentaje de mexicanos, el número de mexicanos que están dedicados a estas actividades ilícitas? ¿Decenas de miles? Decenas de miles. ¿Cientos de miles? Cientos de miles. Exactamente. ¿Millones? Y cada vez más. Así es. Yo no he visto nunca una cifra, pero entre gente que cultiva, que produce, que comercia, y si son 200, 300, 500 mil gente, vamos a matarlos a todos. ¿No es un absurdo? Y una vez que los eliminemos físicamente, no van a aparecer otros 100, 300 mil que van a reemplazarnos para esas actividades. Ahí no está el centro del problema, el problema está en otra parte. El problema está en que hay una falta absoluta de oportunidades para la juventud mexicana.
Hace 10 años, cuando tuvimos la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, veíamos algunas estadísticas. En los Estados Unidos, más del 82-85% de los jóvenes en edad de estudiar en una universidad tienen acceso a estudios universitarios. En México, en esa época, era menos del 8%. Y ahora pretenden que todo está cambiando, pero también ese es otro problema, que estamos ante un gobierno que está diciendo mentira tras mentira, que está utilizando las cifras a su antojo. Si vemos, por ejemplo, las cifras de desempleo que da el INEGI, bueno, es ridículo. Entonces somos el país del mundo que tiene menos desempleados. Un verdadero absurdo, porque para ellos todo aquel que sobrevive ya está empleado por el hecho de sobrevivir. No importa que esté tragando fuego en las esquinas de las calles de la Ciudad de México. Entonces, sí es escandaloso, sí, todo lo que está diciendo diario el señor Calderón sobre el repunte de la economía. Cuando en los Estados Unidos la economía va para abajo y México está hundido a ese ferrocarril, aquí dice que vamos explicando. Vamos bien. Engaño, mentira, de carácter propagandístico, porque el señor Calderón lo que quiere es poner a su sucesor en los pinos y que el PAN siga gobernando al país. En ese escenario, pues, el proyecto alternativo de nación que ha propuesto a los mexicanos Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Ciudadano, pues es una alternativa que a mí me parece que no tiene precedentes en la historia mexicana. Hace 3 días que tuve la oportunidad de estar en una presentación de este proyecto alternativo de nación en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, pues yo recordaba eso, que en México hubo 2 ejercicios muy remotamente parecidos a este. En la época del Partido Nacional Revolucionario, en 1933, el PNR decidió discutir un plan sexenal de gobierno, que se discutió únicamente entre los sectores obrero-campesino de ese partido, y que fue el plan de gobierno del sexenio 1934-40, durante el cual ocupó la presidencia de la República el general de división Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas en el 39 dejó escrito en sus apuntes: no es mérito mío los logros de este gobierno, en nombre de un gran compromiso cívico y una gran sinceridad. Dice, yo no he hecho con la exportación del petróleo, la nacionalización de los ferrocarriles, la defensa de los derechos de los trabajadores, el reparto agrario, otra cosa que cumplir con los postulados del plan sexenal. En el 39 hubo otro ensayo, ya entonces a cargo del llamado Partido de la Revolución Mexicana, en que se había transformado el PNR. Desgraciadamente este ensayo fracasó porque no le gustó el plan al nuevo presidente, que era el general Ávila Camacho, y lo vio como un intento de las fuerzas cardenistas por controlar. Y se aprovechó del hundimiento que hubo de 2 barcos mexicanos, 2 petroleros en el Golfo de México, supuestamente por las fuerzas del eje nazifascista, para en el año de 1942 pedirle al Congreso que decretara la suspensión de garantías individuales, esto de lo que hablábamos hace un momento, y ya en ese entonces, pues en ese contexto, el segundo plan sexenal se hizo un lado. Desde entonces para acá los presidentes de México no tienen un plan para el país, simplemente ellos en ese uso tan liberal que tienen de la demagogia, pues cada campaña hacen mesas redondas, etcétera, y discuten ahí con las, entre comillas, fuerzas vivas del país, lo que van a hacer, y terminan haciendo lo que quieren. Estamos a merced del autocratismo presidencialista, esperando que el presidente sea un hombre de buena fe,
y un hombre sin compromiso, lo cual es completamente absurdo. En el sexenio de Miguel de la Madrid se reformó incluso el artículo 26 constitucional para crear un sistema nacional de planeación y establecer que debe haber plan nacional de desarrollo, pero ese plan, fíjense ustedes, lo elabora el titular del Ejecutivo Federal en los primeros 6 meses de su gobierno, es decir, lo elabora él solito y no tiene que ser aprobado por el Congreso. Es decir, que es nuevamente un acto de despotismo presidencialista. Entonces ahora estamos ante un ejercicio único, una propuesta de un proyecto alternativo de nación que debe ser discutido por todos. Y tenemos hasta finales de este año para poder en asambleas lograr enriquecerlo, modificarlo. Hasta el 31 de diciembre de 2010, desde ese 13 de septiembre, que lo propuso Andrés Manuel, el 20 de marzo del 2011, pues se dará a conocer el resultado de toda esta consulta a la nación. Hay pues una oportunidad para todos nosotros de poder participar. Ciertamente no es fácil y requiere de un compromiso, y no tenemos los mexicanos, no tenemos, esa es la verdad, por lo que escuchaba yo cuando llegaba a este foro, ni la práctica, ni la tradición, ni la costumbre de la participación política. Yo hace 3 años fui invitado por un grupo de estudiantes, de trabajadores, de académicos que habían participado en la huelga de la UNAM del 99-2000, hacer una campaña por la rectoría de la universidad, a sabiendas de que ya estaba decidido que iba a ser el rector el doctor Narro, pero con la intención de crear conciencia en las nuevas generaciones de que la universidad es nuestro patrimonio y que no podemos dejar en manos de quienes la gobiernan las grandes decisiones. Porque fíjense ustedes, se habla en México que de transición democrática desde los años 90. Yo siempre he tenido que no hay tal transición democrática. Y díganme ustedes, ¿dónde está la transición democrática en los sindicatos? ¿Dónde está la transición democrática en los medios masivos de comunicación? ¿Dónde está la transición democrática en las universidades? Al menos en las universidades de América Latina, en Brasil, en Argentina, las autoridades se eligen por sufragio de toda la comunidad. Trabajadores, estudiantes, académicos, investigadores y profesores, todo el mundo vota. Entonces, con esa base participamos en esta campaña por la rectoría de la universidad y sí pude constatar un gran entusiasmo en las asambleas que hacíamos. Es lo mismo en CCHs que en prepas, que en facultades e institutos. Una gran atención, un gran compromiso, pero a la hora de hacer propuestas, yo también propuse un plan alternativo al del señor Narro y le pedí a todos que lo enriquecieran y que participaran y estamos en la casa de estudios más importante de la República, en un centro de la inteligencia, pues aquellos que se tomaban la molestia de escribir y de hacer llegar a una dirección electrónica su punto de vista fueron pocos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa costumbre, esa tradición. Creemos que con votar cada 3 años o cada 6 años, ya con eso, no es así. Ciertamente en este proyecto alternativo de la nación se recogen algunas de las, de lo político, demandas más importantes que se han hecho en los últimos años. En México no tenemos plebiscito, no tenemos referéndum, no tenemos revocación del mandato, no tenemos acción popular, no tenemos iniciativa popular, de tal manera que las instancias de poder hacen lo que quieren. Entonces hay que ver que el ciudadano pueda tener derecho a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a presentar una iniciativa de ley, a revocar el mandato de un presidente de la República, de un senador, de un diputado.
y a pedir rendición de cuentas a todos, cosa que no se puede ahora. Pero también tenemos que participar. Miren, por ejemplo, el martes próximo va a haber elecciones legislativas en los Estados Unidos, país cuyas instituciones tanto detestamos, pero ellos al menos tienen ahí mecanismos de participación. Yo alguna vez que coincidía en una elección local en el estado de Texas y fui con un profesor amigo mío a la casilla, en aquella época se votaba con una perforadora, vi cómo aprovechaban la consulta de elegir quién iba a ser el gobernador y los integrantes del Poder Legislativo local para hacer consultas. Ese día que fui había más de 20 preguntas que se formulaban a los ciudadanos. Con todo lo horrendo que saca el sistema, hay espacios pequeños a lo largo de la historia en conquistado a los ciudadanos. El actual gobernador de California, que es este actor Schwarzenegger, pues llegó precisamente porque se le revocó el mandato al anterior gobernador. Y en California, ustedes lo han leído, se está haciendo un referéndum para que los ciudadanos de California decidan si el uso y posesión de la marihuana es legal y se va a despenalizar la ley que hasta ahora criminaliza a los que usen la marihuana. Es esto que ha molestado terriblemente al señor Calderón y así. Entonces dejaría a la guerra contra el narco en entredicho, ¿verdad? Entonces, en otros países hay por lo menos incipientes principios que no dejan que el poder sea tan impune. En México eso no existe. Entonces tenemos muchos cambios que hacer a las estructuras del poder en México. Esta es una oportunidad única, creo, para que todos participemos, para que contribuyamos a que este país cambie, a que deje de ser una nación en manos de unos cuantos y en donde las decisiones se tomen por todos. No nada más es ciudadano el que cada 3 años va a votar o cada 6, ni siquiera incluso como en los Estados Unidos el que participa en referéndums o plebiscitos, o en Francia o en Italia o en Alemania. Hay que tener una actividad constante, vigilante, participativa. No podemos permitir que siga pasando lo que está aconteciendo en México, que se estén destruyendo las entidades públicas, que se esté acabando con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que costó a muchas generaciones edificar, que se esté acabando con el ISSSTE, que se esté entregando petróleos mexicanos al capital tejano y español, que nuestras riquezas estratégicas no sean ya de los mexicanos. Y eso tiene que ser una lucha de todos los días. Yo me felicito de estas experiencias que son las de grupos como los de ustedes que están aquí hoy reunidos, dedicando algunas horas de este sábado para reflexionar y para pensar con entusiasmo creador por un futuro mejor de México. Creo profundamente que vamos a ganar, que vamos a recuperar a la nación. El país va a ser nuestro. Y creo que en el 2012 tenemos una innegable oportunidad de recuperar a la nación, pero para eso necesitamos echarle efectivamente, Señor, muchas ganas, lo mejor de nosotros, pero la victoria va a ser para todos nosotros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Es que lo leo todos los viernes. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente en todas las reuniones aparece el enojo de un pueblo frente a la injusticia y el engaño del gobierno actual. Y
Frente a esto, pues, no hay más respuesta que la necesidad y urgencia de organizarnos. El caso de la señora que nos contó toda su historia en relación a la engañifa en materia de seguridad social del gobierno actual, ya esa, pues sí, evidentemente nos parece una muy clara estrategia de darle largas a la solución de un problema que esperan se resuelva por la muerte de los derechohabientes. Pues es un problema universal en casi todo el mundo. La cuestión de las pensiones ha sido uno de los objetivos fundamentales del gran capital transnacional. No quieren ya gastar, hay un desprecio a la vida de las personas, a los derechos de las personas, que parece extraído de algún manual de terrorismo. Yo creo que frente a esto no tenemos más respuesta que la necesidad de organizarnos más y mejor. Estamos sí en una época en que la resistencia civil debe transformarse en desobediencia civil, en que tenemos que recurrir a campañas de información para contrarrestar a la desinformación, en que tenemos que crear agrupaciones a todos los niveles, agrupaciones de derechohabientes, a nivel nacional, distrital, regional, para luchar por nuestros derechos, porque de lo contrario el gobierno sabe que tiene a una sociedad débil, debilitada, que no le opone ninguna resistencia. Hace unos días había un sinnúmero de reflexiones sobre lo que está aconteciendo en Francia, y principalmente en París, pero en muchas ciudades importantes, en Marsella, de Francia, frente a la decisión del gobierno de retrasar unos años el derecho de jubilación de los trabajadores franceses. Y se preguntaban algunos analistas el por qué una disposición que al parecer pues no es tan grave había generado una movilización que en algún momento pareció casi una verdadera revolución. Se estaba paralizando la economía francesa en el momento en que se cortó el suministro de la gasolina. Y la explicación es muy clara. Aún los pueblos europeos, donde de manera muy paciente se aceptó la imposición de las medidas neoliberales, se ha llegado ya a un colmo en donde la cólera popular ha estallado. No es esta disposición del gobierno del señor Sarkozy de retrasar 2 o 3 años la jubilación de los trabajadores la que suscita toda esta inconformidad social. Esta ha sido una pequeña gotita de agua que ha colmado el vaso de la inconformidad social, que es algo que puede llegar a nuestro país y que puede venir muy pronto. Pero lo que sí resulta trágico es que ahora que los medios nos están diciendo no está cediendo ya la inconformidad social en Francia, que esa inconformidad no se traduzca en una nueva forma de organización social, en nuevas formas de organización popular, porque allí en Francia también les está pasando lo que aquí, que los partidos políticos ya no representan a la gente. En el momento en que en Europa los partidos socialdemócratas o socialistas, todos se corrieron hacia la derecha y están defendiendo el mismo modelo neoliberal que los partidos de la derecha, pues entonces ya los electores no tienen alternativa. ¿Qué es lo que quieren que pase en México? ¿Qué es lo que buscan? Borrar a Andrés Manuel López Obrador y consolidar la entrega del PRD hacia la derecha. Entonces en ese momento ya, si ese escenario lo pudieran imponer para el 2012, pues ya no hay una elección posible para los mexicanos, es votar por el PRI o por el PAN. Y eso es lo que quieren los grandes poderes fácticos del mundo actual, que no haya la posibilidad de la gente de elegir y de decidir. Entonces, frente a estas amenazas, pues hay que organizarse a todos los niveles.
Y ustedes están en un momento, en un proceso en que esa organización debe ir de la mano, pues sí, de lo que decía la otra persona, la lucha contra la desinformación. En lo que a mí respecta, pues sí, las oportunidades que tengo de poder escaparme de mis responsabilidades como investigador y profesor en la UNAM, pues sí, salgo a participar en actividades de tipo informativo para tratar de contrarrestar ese aparato de desinformación que, por otra parte, dígase lo que se diga, no tiene credibilidad, porque la gente cree cada vez menos en Televisa, en Azteca y en la radio. Pero frente a esto falta pues mucho conocimiento de lo que está pasando. El poder del gobierno está en ese control ideológico que hay, en su capacidad de engañar. Es decir, yo veía, por ejemplo, accidentalmente hace 3 días, porque era el noticiero de Lolita Ayala, en que decía los legisladores del PRD que se habían opuesto a estos vales para conseguir las medicinas con el doctor Simi, que son parte de ese proceso de desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces la información que daban, el PRD está en contra de los derechohabientes del Seguro Social, se niega que se les den vales para tener medicinas gratuitas, no sé cuánto. Entonces estamos ante un aparato de desinformación monstruoso. Entonces sí tenemos que crear esa... Ya está en proceso, hay ya todo un esfuerzo que se está haciendo a través del internet, a través de reuniones. Entonces, claro, lo que hay que hacer es implementarlo. Una tercera pregunta interrogaba sobre si hay elementos para poder afirmar que buena parte de la violencia que se está produciendo en México está generada por grupos paramilitares. La respuesta contundente es sí. Desde antes de que el señor Calderón ascendiera a la presidencia de México, ya había grupos paramilitares y dentro de su proyecto de gobierno se hizo saber por distintos medios vinculados a la Secretaría de la Defensa Nacional, se estaban multiplicando los grupos paramilitares controlados por el gobierno mexicano. Sí, hay grupos paramilitares que obedecen a otros intereses. En Chiapas los vimos levantamiento zapatista, grupos paramilitares armados por los terratenientes y por las autoridades. En Oaxaca, en la época de esta que termina de Ulises Ruiz. Entonces, ¿qué ha pasado en México? Hay cifras que nos dicen que más de 80,000 elementos de las Fuerzas Armadas han desertado y se han pasado a las filas del narcotráfico. Es decir, que hay todo un ejército fuera del control de las Fuerzas Armadas oficiales que está actuando en nuestro país. Y luego tenemos esa injerencia clara y abierta de las agencias de los Estados Unidos en territorio mexicano. Entonces hay claros indicios de que muchas de las famosas matanzas que se han producido en el país tienen un origen que no es el narcotráfico. Quieren crear terror. Y yo les pregunto, la matanza esta de los migrantes, no hay ningún argumento para decirnos son los cárteles los que eliminaron estas. ¿Para robarlo? ¿Porque se negaron a engrosar las filas del narco? Mentira. Los testimonios de los sobrevivientes, en particular de uno que habló desde el Ecuador, era en el sentido que habían llegado y lo habían ejecutado. Nunca le preguntaron, ¿no quieres ser miembro de nuestra organización? Nunca le dijeron, danos tu billetera. Nunca dijo que lo habían bolseado y robado. Lo habían ejecutado. Para meter miedo. Bueno, uno de los objetivos evidentes de esta guerra contra el narcotráfico es el generar un amedrentamiento
de las organizaciones sociales, del pueblo mexicano en general. Esa es parte de la estrategia contrainsurgente que hay. Ahora está hablando mucho de que México se está creando un escenario de colombianización. El escenario de Colombia es completamente distinto al de México. En Colombia había o ha existido una guerrilla, fuerzas armadas que han controlado desde hace muchas décadas un espacio considerable del territorio nacional y que tienen un objetivo político, evidentemente. Ese no es el escenario de México. Aquí están creando artificialmente un escenario que les conviene para generar esta situación de amedrentamiento de la población que distrae la atención de los mexicanos y que permite al gobierno impunemente llevar a cabo todas sus políticas sin un cuestionamiento social. Los noticieros, las páginas de los periódicos, radio y televisión al unísono han dedicado buena parte de sus emisiones, no sé si la mitad, a hablarnos de la violencia. Hay un periodista, el señor Jacobo Zabludowski, que habla a sus corresponsales y se refiere a los espacios que cubren como el frente de, como si estuviéramos en una verdadera guerra. El frente de Chihuahua, el frente de Guadalajara, el frente de todo. Así se maneja. Entonces, los grandes problemas nacionales no se discuten. Miren, la televisión francesa, yo me acuerdo en los años 70, todos los días había, y era una época en que había una televisión de Estado, había mesas redondas sobre que se discutían abiertamente los grandes problemas nacionales. Ahora, las escasas mesas redondas que hay en la televisión son entre ellos mismos, los locutores de Televisa con los locutores de Televisa, los intelectuales de Azteca o del 11 con los intelectuales de Azteca y del 11. No hay, bueno, intelectuales entre comillas, los académicos que se dicen intelectuales. Entonces, no hay un debate sobre las grandes cuestiones nacionales. Ahora, sobre la realidad latinoamericana, o ya no digamos del mundo, estamos al margen, absolutamente. ¿Quién sabe de lo que está aconteciendo en África, en Asia, a través de la televisión? Nada, absolutamente nada. Y de lo que pasa en América Latina, cuando muchos, si se muere el señor Kirchner, pues aparecen ahí 15 segundos para criticar al señor Kirchner de una manera soslayada. Entonces, vivimos al margen de la discusión de los grandes problemas, de la información. Estamos inmersos en una absoluta desinformación y sometidos a esta presión de la realidad que no nos habla más que de sangre, muertos y violencia. Los grupos paramilitares han existido en México desde hace muchas décadas y ahora están más presentes que nunca. Lo terrorífico sería que llegaran a adquirir el nivel que tuvieron, por ejemplo, los escuadrones de la muerte de Brasil en los años 70, 80, 90. Que hacia eso vamos. A mí me llama la atención poderosamente de que ahora empiece a haber ejecuciones masivas en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque son las entidades de la República donde el señor Calderón y la ultraderecha panista quiere triunfar electoralmente para poder controlar el escenario del 2012. Y así han buscado infructuosamente, porque han tenido ahí sí la resistencia de los priistas a apoderarse de estados en donde no pudieron triunfar electoralmente. Ahora creen haber podido hacer algo con estas alianzas, que todavía eso está por verse claramente, porque ni en Puebla ni en Oaxaca parece ser que sean gobiernos de filiación abiertamente panistas y cómplices de Calderón los que se van a instalar en unos días. Pero aún así el escenario es de deterioro. Hay que impedir a toda costa que los panistas sigan en el poder.
La ley de asociaciones público-privadas, que mencionaba la última intervención, pues es sin duda alguna un eslabón más, y quizás el más preocupante, y habría que diseccionarlas plenamente para borrar en nuestro país esa diferencia entre lo público y lo privado. Lo público, lo que está vinculado al Estado, noción que por cierto el neoliberalismo ha intentado descalificar. El Estado no es más que una forma de organización política que tiene la sociedad. Al destruir ese límite, pues estamos ya ante un escenario de patrimonialismo absoluto. Y si miren ustedes, hay un proceso gravísimo que es el manejo de los recursos públicos. En los años de Fox y de Calderón, los recursos públicos se han desviado abiertamente hacia intereses privados. El presupuesto, por ejemplo, en materia de educación nacional, yo quisiera que viésemos si está yendo a las universidades públicas o a las universidades privadas, a las primarias públicas o a las primarias privadas. El proceso no lo crean los priistas. Yo me acuerdo en el año 90, cuando el Congreso General Universitario estuvo en la UNAM entonces para discutir a la Universidad Nacional, se discutió si la universidad podría o no recibir donativos al margen del presupuesto que le asigna el Congreso de la Unión. Y entonces aparecieron datos que a mí me parecieron verdaderamente impactantes para aquella época. Petróleos Mexicanos, por ejemplo, parte de su presupuesto lo destinaba a hacer donaciones al TEC de Monterrey y a la Universidad Iberoamericana. Y se preguntó cuánto está dando Pemex a la UNAM. Nada, cero. En el año 90. Ahora imagínense ustedes lo que está aconteciendo ahora. Sí, a la Anáhuac, a todas esas universidades, a la Panamericana. Vean cómo se han engrandecido. Le han quitado presupuesto a la universidad. Los maristas, por ejemplo, que tenían primarias, secundarias y hasta una preparatoria, cuando anunciaron que creaban la Universidad Marista, en una semana tenían ya 4 predios descomunales cerca del Distrito Federal, donados por entidades públicas para construir su universidad. Y no solamente en el terreno educativo, en todos los ámbitos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, de todo lo que tiene que ver con los recursos estratégicos, la Constitución no se ha cambiado y aparentemente seguiría vigente el principio de que en ciertos espacios, electricidad, petróleo, estratégicos, está absoluta, terminantemente prohibida la injerencia del capital privado. Y sin embargo, esos sectores estratégicos se han privatizado. Con esta nueva ley, pues se borraría prácticamente parte de esa frontera, repito, entre lo público y lo privado. Y cuando eso acontece, bueno, ya Max Weber lo decía en el siglo XIX, estamos ante un caso absoluto de patrimonialismo, de la utilización de los recursos que tiene el Estado como consecuencia de los impuestos, de los ingresos que recibe de entidades paraestatales, etcétera, puestos a la disposición de unos cuantos grupos. Entonces estamos trabajando para seguir enriqueciendo a esas minorías que han detentado en los últimos 25 años el poder económico y político. Esto es sencillamente inadmisible. Sí urge, creo yo, con una gran minuciosidad, explicar todo este proceso de utilización de los recursos de la nación para los privados. Porque creo yo que ningún pueblo puede, consciente de esas cuestiones, aceptar a un gobierno que esté haciendo esto.
pero está aconteciendo. No es solamente que los recursos públicos se los estén robando, especulado común y corriente, sino que los estén desviando como si fueran actividades permitidas. Y ahí es donde el PRI y el PRD, desde el Congreso, la Contraloría, nadie está haciendo absolutamente nada para fiscalizar esto. La situación sí es extraordinariamente preocupante porque vivimos en un marco de absoluta falta de respeto de la Constitución. El señor Juan Francisco, ¿se llama Juan Francisco Blake? Hable. Bla, 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 La bla, gobernación. bla, bla, bla. Sí. Puro bla, bla, bla. El otro día, ayer creo que fue a un congreso, que se llamaba Congreso de la Legalidad, o no sé qué historia, a pontificar que ellos están respetando estrictamente la Constitución de la República, cuando créanme ni siquiera la han abierto, no la han leído, la ignoran, la desconocen por completo. Exactamente. Y ahí está una de las cuestiones. Hace 40 años la izquierda en México, las fuerzas sociales decían, no, la Constitución mexicana es una Constitución que no respondió a los ideales y afanes del movimiento armado de 1910. Ciertamente que no en términos absolutos, pero quedaron allí principios fundamentales que hicieron que el Estado mexicano fuera el Estado más vigoroso de toda América Latina, y por eso se están cebando contra el Estado mexicano, por eso lo están desmantelando, por eso suscitaron esa estupefacción del comandante Fidel Castro al leer el libro de Andrés Manuel sobre los datos que allí se daban de cómo todo el sector público lo han puesto en una venta de garaje al mejor postor. Y no solo eso, son insaciables, no tienen Llenadera. ¿verdad? Porque claro, son grupos cada vez más ambiciosos. ¿Y los chuchos cuándo se van? ¿Cómo ¿Los dice? chuchos cuándo se van? ¿Los chuchos cuándo se van? Cuando nosotros Los quitemos. los permitamos, Por eso se están entregando de toda la izquierda. es decir, la responsabilidad también es de nosotros. Sí. Va a haber elecciones internas en el PRD como las va a haber en el PRI. Bueno, pues ese es otro problema. Los partidos políticos no han tenido en México una vida democrática real, en donde la voluntad de las bases se traduzca en políticas de sus direcciones. Entonces, si va a haber esta elección interna, ese debe ser el momento para que se manifiesten, si es que existen esas bases del PRD, para impedir que ese grupúsculo siga usufructuando el nombre del partido, los recursos del partido, para satisfacer intereses particulares de grupo, y para poner ese partido al servicio La del oligarquía. senador Calderón. Claro. Porque créanme, es una de las aberraciones más grandes en la historia política de México que el partido supuestamente de la izquierda esté avalando a la derecha, las políticas de la derecha y los candidatos de la derecha. Son estas mismas. Porque lo que se quiere es dejar a México sin una alternativa. Desde antes de llegar a la presidencia de México, Carlos Salinas de Gortari preconizaba un sistema bipartidista en México, PRI-PAN, donde el PRI postulara lo mismo que el PAN. Apareció entonces el Frente Democrático Nacional, el movimiento neocardenista, la creación del PRD, y apareció esa tercera fuerza que tanto perturbó ese proyecto. Y ahora lo que quieren es acabarlo. Y quieren volver al sistema bipartidista. Pero la realidad es otra, la realidad es que ya hay un pueblo que está organizándose y que no puede ni debe permitirlo. Exacto. Debemos mantener a toda costa viva Toda cosa. la alternativa para las elecciones del 2012. Sí, sí, sí.
aquí hay más del 90% de posibilidades de que ganemos, porque lo tenemos que hacer, ¿o qué hacemos? Bueno, la situación, ustedes la conocen, Sí, es por muy eso clara. es muy grave, por supuesto. La mayoría Claro, es el pueblo. sí, de acuerdo. Sí. Trabajar y votar. Y no es trabajar, posible por que una supuesto. minoría ilegítima, Claro. corrupta, por mucho que detente a los medios masivos de la comunicación, No pueden seguir pueda ahí. vencernos. Claro, estoy de acuerdo. Tenemos la razón Claro. y la mayoría. Y vamos a... Exacto. Y hay que poner la vuelta. No pensar nada más en nosotros, pensar en la comunidad, no ser egoístas. No, claro, exactamente. No, no, y estamos en una situación gravísima. Sí, sí. Bueno, yo vengo de Puebla y con frecuencia vengo los fines de semana porque hay gente de muchísima calidad aquí que presentan los organizadores. Hoy había mucho tráfico, pero yo no quería perderme la oportunidad de conocerlo personalmente, porque no me pierdo que aquí que es el viernes. Quería comentarle, usted dijo que en Puebla no se ha llegado todavía a una situación muy extrema. Sin embargo, el nuevo gobernador, que fue apoyado por parte del PRD, acaba de contratar en sus servicios de seguridad a un tal Ardelio, que no recuerdo su apellido, y que ya declaró, salió en la jornada de Puebla, que si era necesario iba a reprimir aún movimientos sociales. Y está en la cárcel uno de los integrantes del SME, que fue a dar una conferencia. Así que lo que se vislumbra ya en Puebla es una situación difícil, ¿sí? Bueno, y aparte quería hacer una pregunta, no sé si ya alguien la hizo. ¿Qué significa para América Latina la muerte de Kirchner? ¿Y cómo puede influir en México? ¿Sí? Bueno, la cuestión de Puebla creo que fue clara desde un principio. El candidato de la alianza era un candidato que estaba apoyado fundamentalmente por el grupo de la señora Elba Ester Gordillo, que es la gran triunfadora de ese proceso electoral. Entonces habría que decirle al señor Marcelo Ebrard, que está defendiendo las alianzas entre el PAN y el PRD con el argumento de que el PRI es lo peor que hay en México, que nos explique ese escenario que se está construyendo en Puebla. Habría que preguntarle al señor Jesús Ortega qué es lo que están buscando realmente en Puebla. Su beneficio. Bueno, pero hay que ponerlos frente a esa realidad, hay que cuestionarlos, porque hasta ahorita están con el eslogan de que lo que hicieron fue vencer al PRI, y entonces que nos digan qué cosa representa el PRI, que no represente este gobierno de Puebla, porque representa lo mismo, las políticas de derecha, el caciquismo, la represión, el control de los medios masivos de comunicación, las políticas antipopulares, es eso. Ahora, en América Latina se ha creado un escenario muy diferente en las últimas décadas. Es un escenario en donde hay gobiernos que pudiéramos llamar progresistas, democráticos, de una izquierda moderada, en un buen número de países, y que responden a una situación muy distinta en cada caso, porque las realidades nacionales son muy diferentes en Bolivia, en Argentina, en Brasil o en Ecuador. El expresidente Néstor Kirchner fue muy duramente criticado por muchos sectores de izquierda que le recriminaron el no haber creado estructuras de poder más radicales, que lo cuestionaron por un posible enriquecimiento personal. Pero el expresidente Kirchner fue también profundamente criticado por los sectores financieros que controlan el planeta y por las grandes multinacionales, por el gobierno de los Estados Unidos y por la derecha transnacional, porque él logró sacar
a Argentina de una crisis financiera, económica y social muy grave, creando otras estructuras que pueden propiciar un cambio más avanzado en la Argentina. Él se opuso al poder del Banco Mundial y del Fondo Monetario y logró una renegociación de la deuda que logró sacar a Argentina de ese bache tan tremendo en el que se encontraba cuando él llegó a la presidencia. Él ha mantenido en su gobierno y ahora en el de su esposa Cristina Fernández un escenario de lucha social que propicia el cambio, y es por eso, sin lugar a dudas, una pérdida para las fuerzas progresistas de América Latina, una pérdida muy fuerte. Pero hay en Argentina sectores en combate organizados que creo pueden impedir que acontezca lo que desde Washington están ya pensando que va a acontecer. Y bueno, miren, la prueba de que Kirchner tenía simpatía en la izquierda latinoamericana, pues la dan la presencia en el duelo de los gobernantes de buena parte de esos países, la ausencia del señor Calderón, que solamente se reúne con su homólogo de Colombia, ¿verdad? Sea el que sea, y que tiene la aureola de uno de los puntales de la derecha en América Latina. Yo creo que la gran riqueza de los pueblos es su propia organización. Los dirigentes son importantes. El marxismo nos enseñó que son los pueblos los que hacen la historia. Yo creo que ahora, a la luz de la experiencia de nuestros pueblos, entendemos que también son los hombres cuando caminan al unísono de esos pueblos, cuando tienen una comunicación, un diálogo, y se hacen los abanderados de esas luchas populares. Kirchner en alguna medida lo fue, era una figura que la historia va a juzgar, pero en todo caso creo que Argentina está del lado de las naciones que buscan mantener su soberanía nacional a toda costa, defender los principios históricos de una América Latina libre, soberana, independiente, ajena a la dominación de los Estados Unidos, que son postulados en los que creyó Kirchner, mientras que el señor Calderón aquí lo que quiere es un México subordinado, de rodillas, vuelto en un patio trasero de los Estados Unidos, y al parecer con una población muy minguada, porque él está consciente del verdadero genocidio que está llevando a cabo en México. Entonces, entre Kirchner y Calderón hay un abismo muy grande que todos entendemos. Me pregunta que si todavía tiene para otra pregunta, ya una compañera hace una pregunta. ¿Todavía sí tiene tiempo todavía? Sí. Maestro, yo practico la resistencia civil pacífica, pero también la rebeldía. Esta sería una forma de boicotear todas las transnacionales y todo lo que nos está haciendo mucho daño. Yo ya no uso muchas cosas, entonces de palabras de usted hacia los compañeros y a todas las partes es hacer esta promoción de la rebeldía social de la que usted nos ha hablado siempre. Desde que yo tuve el gusto de escucharlo y leerlo, me he dado a la tarea de comentar esto, que creo que es lo que más funciona. Y bueno, de palabras de usted, pues decírnoslo a todo el mundo, ¿no? Por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo yo que sí, que esta es una tarea que cada día se nos ha impuesto como necesaria e imprescindible en México, y que hemos entendido que debe llevarse a cabo. Pero esta forma de resistencia pacífica pues requiere de
ser una acción concertada entre muchos. Entonces, si hubiera enormes campañas para poder boicotear toda una serie de servicios y de productos, pues entonces sí podríamos alcanzar el éxito, porque no basta con que alguien en lo personal diga, pues yo ya no voy a ver los canales de Televisa, o yo no voy a comprar ya en tales o cuales comercios o negociaciones. Eso no trasciende ni afecta ni asemeja a esos intereses. Yo me acuerdo cuando un personaje de la derecha, en el año 88, el señor Manuel Cloutier, empezó a promover un boicot contra Televisa y contra todos los productos que... 24 horas en especial, pero también de manera más amplia Televisa y los anunciantes de esos programas temblaron inmediatamente y entonces el Tigre Azcárraga arregló ahí que a Ricardo Rocha lo entrevistara a Cloutier inmediatamente, porque ellos saben que pierden en este tipo de campañas, pero siempre y cuando sean campañas que adquieran un rango nacional y que tengan una gran fuerza, porque no basta que lo hagamos a nivel personal, familiar. Yo conozco muchísima gente que dice, no, pues yo personalmente boicoteo los cafés Starbucks o los McDonald's. Sí, pero no basta, tenemos que hacerlo y habría que pensar, sí, ya desde ahora en una acción más concertada de ese tipo y no esperarse para lo que pueda pasar mañana o pasado mañana. Estoy completamente de acuerdo con esta propuesta y yo me sumo a ella y habría que hacer una acción más concertada y masiva y sí tendríamos éxito, claro que tendríamos éxito en este tipo de acción. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a Luis Javier Garrido y quiero desde aquí en este momento hacer una invitación.